Hola, ¿sabes cuál es una de las más grandes paradojas que tiene nuestra condición general, como generalmente experimentamos y vivimos? Que básicamente somos una manifestación de y también en sí mismo el potencial creativo de la realidad, el potencial manifestativo de la realidad, la inteligencia intrínseca de la realidad. Eso es lo que somos, básicamente. Por supuesto, no es con lo que estamos generalmente identificados. El centro de gravedad, por así decir, de nuestra conciencia está generalmente identificado con algún aspecto de esta configuración, pero siempre, continuamente, incluso más allá del tiempo, nuestra naturaleza es la de este campo vibrante de potencialidad lúcida, translúcida y manifestativa. Translúcida porque es, bueno, ahí vamos a esto, ¿no? La manifestación de estas creaciones, de esta capacidad, de esta potencialidad, es, por decirlo de alguna manera, insustancial. O sea, este potencial creativo puede crear una especie de oscilaciones en el campo que, percibidas de cierta manera, parecen concretas. Parecen opacas, parecen no transparentes. Y la gran paradoja de nuestra conciencia es que está creando todo el tiempo una especie de juegos, videojuegos, jugando. ¿Qué pasa con los videojuegos? No sé si alguna vez viste, bueno, si te interesa el tema de los videojuegos, son una especie de simulaciones en computadora de tres dimensiones, como si fueran mundos, ¿no? Y para crear estos mundos, los programadores, los diseñadores usan una especie de modelos en 3D que obviamente no tienen sustancialidad, son una fórmula matemática, una dinámica de funciones, de interrelaciones, de corrientes, que bajo ciertas condiciones proyectan unas estructuras con las que, usando una computadora bajo ciertas condiciones, se generan ciertas reglas con respecto a qué puede pasar y qué no. Incluso lo que parece sólido en un juego en 3D, si vos ves más allá de lo que se llama el renderizado, la terminación final de eso, está basado en lo que se llaman texturas, que son una especie de pieles que parecen cubrir una estructura esquelética de formas matemáticas, polígonos. Y si vos lo ves en su estado crudo, es transparente, es una especie de esqueleto, pero cuando estás jugando parece que no es así. De hecho, el juguito de interés en ese juego consiste en adoptar ciertas reglas, ciertas apariencias, que el campo ese adopte cierta forma, cierta delimitación. Y esto no es malo, es una forma posible de configuración del campo. El tema con nuestra forma de percibir habitualmente es que vivimos así, vivimos como en una especie de videojuego, con una dinámica que empezamos a jugar entre muchas posibles. De hecho, probablemente en nuestra infancia alternamos entre distintos juegos y en un momento empezamos a adoptar uno sobre todo, como si hubiéramos empezado a adoptar un sistema operativo básico con ciertas reglas que obviamente, supuestamente, es obvio que son la realidad o que son tu mejor extracción de la realidad. Y ahí es donde empieza la tragedia humana. De otra manera de verlo, ahí es donde empieza el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural, pero quiero decir, así como hay un sufrimiento
innecesario, hay un envejecimiento innecesario en el humano, que tiene que ver con una serie de prácticas bastante tristes, que obviamente van desde cómo habitamos nuestra corporalidad hasta cómo ejercemos nuestra mente, nuestra creación mental, nuestra creatividad y energética mental y emocional. Y la verdad que lo ejercemos de una manera bastante triste, porque es un juego y seguimos jugando, pero es como si fuera un juego que se repite y 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 se repite, y en un momento casi como si... Y ahí es donde yo creo que deja de haber juego y empieza a haber esta preocupación, esta mala sangre que la mayoría de los humanos tenemos como base, y es el empezar a afirmar contundentemente que la realidad coincide con las dimensiones o las limitaciones del juego que estás jugando en un momento. Porque ahí empezás, como cuando cualquier niño jugando que proyecta este juego sobre la realidad, y no sé si viste a los chicos de 5 años, una cosa así, jugando, ignoran completamente lo que hay, diría un adulto objetivamente. No le importa que lo que haya ahí sea una cama para tu visión. Para ese niño eso es un castillo. No importa que sean muñecos, no importa que... Pero para ese niño eso es una princesa que está enferma y que tal y tal y tal cosa. Lo mismo sigue pasando cuando sos adulto. Solo que es un poquito más difícil de reconocer, porque crees que estás lidiando con la realidad absolutamente, y no es diferente. Lo que das por sentado que es aquello que obviamente está ocurriendo en tu vida, en el mundo, eso es un juego. Es fuerte. Otra forma de decirlo es que es una ilusión. Como ya mencioné otras veces, ilusión y juego tienen como esta misma base. La idea de Maya y de Lila es esta especie de juego que estamos jugando todo el tiempo y siendo jugados también. De hecho, nuestra mera existencia es parte de ese juego, es parte de una especie de sinfonía que se autodespliega. No es que hay algo en nosotros que tiene una agencia absoluta, independiente de todo. Eso es lo que a veces queremos creer, ¿no? Y nos pasamos la vida tratando de sostener, que hay algo en nosotros que es una subjetividad absoluta, y de hecho queremos tener la ilusión de que eso va a ser inmortal. Para muchas personas la idea de lo espiritual tiene que ver con una especie de inmortalidad de la identidad personal. Es lo más curioso que hay. Pero es como si una especie de juego se empieza a repetir, como tal vez un músico que, bueno, empieza a tocar algo que a algunas personas les gusta o les sirve en su relación con el mundo, y repite y repite y repite y repite, y llega al punto en el que solo toca una canción. Está tocando, en inglés tocar es play, ¿no? Es como jugar, es el mismo la misma palabra. Play an instrument es tocar un instrumento y jugar un instrumento, como lo mismo que tocar una canción es jugar una canción. ¿Está jugando esa canción? Sí, pero tiene algo raro, ¿no? Y para muchos de nosotros la identificación con una narrativa, con un discurso, con una historia de un juego empieza a tener un valor increíble, ¿no? Porque queremos creer que sabemos lo que está pasando, y sí sabemos, pero no al nivel en el que pensamos que sabemos, no del modo que pensamos que se sabe. El modo en el que generalmente pensamos que se sabe es completamente ilusorio. Son juegos de fantasía, son juegos de cuentos que conectamos uno con otro, y como las cosas salieron de una manera o van saliendo de una manera en la que te suena que está bueno, decís, esta es la realidad.
Es bastante aburrida esta forma de ver las cosas, bastante arrogante de hecho. Pero en general es el juego, ¿no? Entonces quería simplemente señalarte esta paradoja, ¿no? De esta capacidad creativa, esta energía creativa con la que podemos crear historias. Básicamente podemos crear significado. Lo que llamamos significado, sentido, es una especie de creación que no es mala, es maya, es ilusoria si la confundimos con el campo de lo real. La realidad no es un sentido. El significado esencial, lo que se llama en algunas tradiciones el sentido esencial, no es un significado, no es algo que podés narrar. Es la vitalidad dimensional de la realidad para manifestar. Y esa vitalidad y esa capacidad incluye la capacidad de generar significados y sentidos. Y ahí es donde, esto es lo que quiero señalarte, ahí es donde la mayoría de los humanos estamos en una especie de bucle, como una especie de rueda de hámster, porque estamos ejerciendo esa creación, pero no con la libertad o el potencial de libertad vital que eso tiene. Lo hacemos generalmente como víctimas de eso, nos autopercibimos como una entidad. Esa capacidad de generar significado crea un mapa virtual, un juego virtual, en el que vos, tu cuerpo-mente, lo considerás una entidad separada del campo, y decís, bueno, esto tiene este nombre, yo soy esto, y esta es mi relación con el mundo. Y lo definís de esta manera, y crees que eso tiene sentido, que te hace sentido, te tranquiliza un poco. Pero cada acto de fijación de significado y de sentido en el humano mata algo o seca algo del potencial vital, del potencial fluídico, vital del campo de vida. En parte también en relación al miedo al vacío, al miedo al final, porque siempre somos esta especie de emergente, ¿no? Energético del campo, y obviamente tenemos una conciencia de nuestra finitud como entidades aparentemente separadas, ¿no? Y tenemos terror de esto. Y el terror de la ausencia de entidad, ¿no? De la ausencia de sentido. Y eso nos lleva a querer llenar todo el tiempo, sentir que la realidad necesita que nosotros la llenemos. Y esto es lo que produce el malestar, la confusión más profunda. La realidad no necesita que la llenes. Aparte es una configuración muy rara. ¿Cuál es la realidad? Como si vos fueras algo diferente de la realidad. Si estás jugando a poblar ese espacio virtual, como creando un juego de realidad virtual, y querés crear objetos y juegos dentro de eso, está todo bien, por supuesto. El tema es vivir absolutamente seguro de que esa historia es la realidad. Viste que se dice, bueno, en psicología infantil hubo un excelente médico muy conocido en el mundo de la psicología que se llamaba Winnicott, y él hablaba sobre esta capacidad de los niños de jugar y generar una especie de espacio virtual. Él lo llamaba el espacio transicional. Es un tema extenso, muy interesante, pero solo quiero simplificar acá. Este espacio virtual es el espacio del juego también, y se basa en lo que él llamaba el como si. Como si fuera una princesa, como si fuera... Hay personas, por ejemplo, que no conocen la capacidad del como si, de juego, y todo parece ser definitorio, todo parece ser terrible, todo parece ser... Los humanos necesitamos esa relación de juego con la realidad, del como sí, pero no por una carencia, es algo intrínseco, es algo que manifiesta la posibilidad poética, la posibilidad juguetona. Y cuando vamos creciendo, ese espacio transicional para algunas personas empieza a parecer algo tonto, algo digno de
lástima, porque es una pérdida de realismo, ¿no? Generalmente las personas más psicopáticas del mundo, muchas veces, no estoy diciendo que el poder en sí sea o el dinero sea algo intrínsecamente malo, para nada, pero muchas veces algunas de las personas que más desesperación tienen en aferrar y acumular poder y dinero tienen esta característica. No, algunos al contrario, por eso no es unívoco esto, no es que en algunos casos es al revés, pero muchas personas estas tienen este terror y esta necesidad de controlar, y para ellos no es como si, no es un juego, es como es así. No digo esto para fomentar ningún tipo de paranoia, por favor, no me interesa en lo más mínimo. Pero solo quiero decirte esto, qué interesante que estamos inmersos en este potencial creativo, y este potencial creativo es inevitable. Viste que a veces se habla de lo espiritual como algo que requiere una realización impresionante. Este potencial y esta dinámica es inevitable. Lo único que requiere es que observes, que notes, sin juzgar, que notes cuál es tu relación con este juego, con esta dinámica. ¿Estás participando en el juego como parte del juego, no como un agente externo que quiere controlar el juego y ganar? ¿Viste? Es la idea de ganar, tengo que ganar. ¿Cómo es tu participación en eso? Incluso cuando haces supuestamente una práctica espiritual, ¿estás haciendo eso para querer ganar el juego? ¿No es una estrategia sutil para querer estar un paso por encima de todo y ganar de alguna manera? Las enseñanzas y prácticas espirituales tienen mucho de recuperar este conocimiento esencial, que no es algo que podés poseer, es lo que somos. Bueno, se me acaba el tiempo de grabación. Ojalá te sirva, ojalá te inspire.